¿Cómo están? ¿Cómo les va? Nos volvemos a encontrar aquí en Fisherton Plus, nuestro canal, nuestro streaming de noticias, de negocios, de justicia, de política. Y en este caso para tocar lo que está sucediendo en el Congreso con relación a la renovación de las normas laborales, la reforma laboral o como ustedes quieran llamarlo, y especialmente en un aspecto en particular que está pasando más o menos desapercibido, pero que a juzgar por el doctor Jorge Samuelian, que es con quien vamos a conversar hoy, es un aspecto esencial y ha sufrido alguna modificación en el paso del Senado a diputados, por lo menos con relación a cómo venía planteado el tema. Pero no les descubro más nada antes de saludarlo al doctor Samuelian. Jorge, ¿cómo le va? Bienvenido y muchas gracias por conversar con nosotros. Un placer acompañarte de nuevo. Bueno, Jorge, todo el mundo está con las licencias médicas, está todo el mundo viendo y discutiendo si sí, si no, si el gobierno da marcha atrás y de qué manera, si es modificando o quitando el artículo, pero en general no se está hablando de algo que he visto en algunos artículos en el que has escrito o donde te han hecho alguna nota, y es en la actualización de los créditos por indemnizaciones de los miles, y no me equivoco porque vi por ahí que nombraste algún número o mencionaste algún número, Sí, sí, de los sí, sí. miles de juicios que hay todavía pendientes de cobro o que están en transcurso. Exactamente, Están en transcurso. La exactamente, verdad, exactamente. todo el mundo, como se dice en el fútbol, se comió la marca o se llevó la marca con las licencias médicas, pero a juzgar por lo que he leído que estás escribiendo y estás opinando, esto es muy relevante y me gustaría que nos plantees un poquito el tema en términos generales antes de empezar a conversar. Mira, la introducción es perfecta. Hay enorme cantidad de disposiciones que se pueden analizar de las que estamos ahora estudiando en el proyecto, que pueden ser objetadas, pueden ser mejoradas. El derecho es opinable, absolutamente opinable. Eh, Se descubrió una, como decís, comparto que de redacción errónea en el tema de la disminución del pago para hacerlo genérico de Correcto. las licencias por enfermedad inculpable. Un tema que hay que tratar, que estaba siendo tratado en el Consejo de Mayo, pero que no tenía este texto, que insisto, es modificable, o sea, amerita ser O modificado. sea, este texto, ya que nos metimos por un instante en este tema, Sí. para vos hay que corregirlo, hay que Para mí hay que arreglarlo. corregirlo, sí. Correcto. No quiero detenerme en esto porque te digo, por ejemplo, en la revista de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de octubre, Sí, antes del Congreso de Abogados de noviembre, tuvieron la gentileza de publicar una propuesta nuestra del estudio con eligiendo 22 reformas a la normativa vigente. sí, ¿Te imaginas que tendríamos para hablar semanas? claro, sí, imagino. Varias de esas están incorporadas, no porque la hayamos dicho nosotros, seguramente coincidimos con varias otras opiniones de los que colaboramos desde afuera, pero otras no. Este tema estaba tratado, pero no así. Ujú. Y para no perdernos y no usar el tiempo en otros temas que exceden su convocatoria, te vas a acordar, yo hablé de esto con vos en el primer Sí, reportaje y creo que, me creo que acuerdo en el perfecto. 24, cuando estuvimos en el Congreso del Movimiento Nacional PYME, Sí, señor. dando una charla en la Bolsa de Comercio. Eh, También mi hincapié fue en el tema de actualización de créditos laborales, no por masoquista, ni porque fuera el tema que me gustaba más teóricamente o el de mayor bagaje técnico posible. No, no, fue porque yo trabajo de esto, mi estudio atiende empresas, hacemos hace más de 30 años asesoramiento laboral y preventivo de conflictos, y empiezo a ver desde fines del 22 y mucho más hoy por el paso del tiempo, ya todo el 23, todo el 24, todo el 25, sentencias a falta, ya me voy spoileando, a falta de una ley, subrayalo, que regule el tema, sentencias en tu provincia, en la Nación, en la provincia de Buenos Aires, en Jujuy, donde estuvimos en noviembre, totalmente disímiles en cuanto, ya no en la discusión de
¿cuántos rubros van en la liquidación que la empresa tiene que pagar? Sí, Olvídate. Hagamos de cuenta que el capital de condena es esta lapicera. sí. Ya se sabe que la empresa, justa o injustamente, terminó el juicio. Tiene que pagar esta lapicera. 100 pesos, ponele. Mira, te voy a dar el ejemplo que después te voy a hacer llegar por escrito, para que sean números más o menos Ok, de los que vemos todos los días. 1.000.000 pesos. 1.000.000 de pesos. ¿Eh? ¿Dónde está el problema y dónde está la duda? ¿Y dónde hace falta la ley? ¿Dónde es indispensable la ley, pero una buena ley? Para determinar a lapicera, este 1.000.000 de pesos, ¿cuánto vale hoy cuando desde que nació el crédito del trabajador y la deuda de mi cliente a pagar esa lapicera, hasta hoy que tiene que pagarla porque terminó la discusión legal, judicial, pasaron 6, 8, 10, 14, 16 y puedo seguir más atrás de años? Hoy ¿Años? yo tomé dos audiencias con despidos del 16 y del 18. Puh. Esto es habitual en la justicia Sí, nacional. claro, claro. Pero ahí hay un tema también, Jorge, Entonces, porque yo te iba, vos sabés que una de las preguntas que te quería hacer a partir de lo eh, que leía, porque, claro, para la gente que está en tema lo entiende perfecto. La que está un poquito menos en tema hay que decirle que de lo que estamos hablando son, una vez definido el crédito laboral, es decir, cuánto le tiene que pagar una empresa a un empleado, cómo pasa el tiempo, cómo se actualiza. Y ahí hay una exacto. O anarquía sea, total, pero ahí está. no solo una anarquía, Co- sino, Jorge, por lo que vos decís, hay como un choque ya entre los tribunales laborales o las cámaras laborales y Ahí la voy, misma Corte Suprema. ahí voy, pero por eso era inevitable la introducción. Claro, Ya sé que debo este 1.000.000 de pesos. sí, ¿Cuánto vale? Y hoy depende en qué juzgado vos estés. sí, Acordate que en Capital tenemos dos instancias, juzgado de primera instancia y Cámara de Apelaciones. En Provincia de Buenos Aires no, y depende de cada jurisdicción, el sistema procesal es distinto. Pero vamos a hablar de nuestra vida diaria. Acá tenemos dos sentencias, una sentencia de primera instancia que dice debes 1.000.000 de pesos, esta lapicera, una de segunda instancia que demora también mucho tiempo, donde el juicio técnicamente termina, y dice, efectivamente, debes 1.000.000 de pesos, no te bajo la condena ni te la subo. Pero hasta que llegaste acá, pasaron, para volver a mi ejemplo clásico, 10 años. qué locura. Depende del sistema que vos apliques, ese 1.000.000 de pesos, y juro que vengo de almorzar, pero tomé una gaseosa, ese 1.000.000 de pesos, te voy a hacer llegar los gráficos, puede alcanzar a 11 millones de pesos, un sistema, ahora te lo explico rápido, a 25 millones de pesos, otro sistema. Me vuelvo a spoilear, los dos sistemas estos los apoyo, Sí. o de 120 a 280 millones de pesos. No, no puede ser. Y bueno, es No que puede es lo ser. que está pasando. Pero Jorge, cada uno hace lo que quiere. O sea, la Sí, actualización la define cada juzgado. sí. Sabés que los abogados usamos mucho el latín porque somos gente muy culta. Sí. Sí, Sí. ¿se entendió? Pero aparte me Sí. estás diciendo entre 11 y 120 No, 11 y 280. y 280. Yo he visto de 600. Lo que se está buscando entonces acá es darle previsibilidad y decir, bueno, mira, el régimen de actualización es el que sea no, pero Un tal, sistema uno. lógico, uno lógico, pensá que estamos hablando de la ley de contrato de trabajo y en consecuencia es una ley de aplicación obligatoria desde usuario hasta la quiaca. No Sí, podemos, como unitarios que me reconozco, cuando vemos el problema acá en la Nación, el problema detonó acá. La justicia nacional, a fines del 22, comenzó a cambiar el sistema. Después se fue replicando para mal en otras jurisdicciones, otras se mantuvieron sanas en el punto. Pero estamos regulando el tema a nivel nacional y tenemos que hacer una ley. Yo no voy a resolver el juicio tuyo porque sos mi amigo contra Pedrito, ¿entendés? Ni sí, voy a resolver el juicio de una gran empresa a la que el juicio, por más grande que sea, no le mueve las patas, o de una microempresa. Esto es para todos. claro. Esto Ahora, es para todos. Entonces, vos tenés que encontrar un equilibrio entre la ley, la constitución y la jurisprudencia y la realidad. Vos no podés abstenerte
de los efectos económicos de tu fallo como juez. Sí. Yo me Ahora, jacto de ser buen negociador sí, para asesorar a mis clientes. Cuando yo me pongo a decir si quiero colaborar en la redacción de una norma como venimos haciendo, los efectos que va a tener, yo imagino que pasé a ser juez en vez de abogado colaborador de la justicia. Entonces, ¿qué hago yo como juez con este caso? Y te digo, son muchísimos los jueces, no son todos amigos, pero tenemos un trato leal, que cuando vas a verlos con estas sentencias te dicen, ¿qué hago para aplicar una ley razonable y que la empresa no muera, que el trabajador cobre y que los demás trabajadores no se queden en la calle? sí. Esa es la disyuntiva. Sí, Esa es la permitime, disyuntiva. permitime que antes de volver a cuál sería la solución o cómo está planteado en la actual ley, sé que hubo ahí una corrección de último momento que se salió mal, más que como una corrección, como... Pero ahora volvemos a eso. Déjame que meta un paréntesis. Por favor. ¿Cómo puede ser que los juicios laborales tarden 10 años? Bueno, ahí tenés otro problema. Algunos me dicen, y es esquivar el bulto para seguir hablando en latín. Sí, No, pero el tema no es lo que vos decís, el tema son la duración de los juicios. Perfecto, ¿cómo lo arreglo? claro. ¿Tiene Yo arreglo estoy, eso? yo estoy lidiando, para el futuro tiene arreglo, pero yo estoy lidiando con una crisis actual, Actual, que ya tiene todos créditos heredada, pasados. exacto, heredada por esa gestión de gobierno, que yo llamo en cada artículo, y son repetidos, la tormenta perfecta. Es la sumatoria de extensos periodos de tiempo y en esos extensos periodos de tiempo, cíclicos momentos de desborde inflacionario. Entonces, cuando vos aplicás 6, 8, 10, 12 años para atrás y en el medio explosiones de números, llegás a estas condenas. Mm, Porque si tuvieras una economía estable, factor económico, y si tuvieras una justicia que resolviera en tiempos normales, factor estrictamente judicial, no tendríamos problema. claro, claro. Bueno, Ahora, no estoy resolviendo un mundo teórico, estoy intentando resolver un problema que hoy nos explota en las manos todos los días, como hoy cuando yo tomo conciencia en las dos audiencias de juicios vivos, que si esto no mejora a través de la ley, en un tiempo me voy a exponer a este tipo de monstruos claro. que hoy me están explotando todas las semanas en la oficina. Sí, sí, sí. Hoy no, hace 3 años. Sí. Bueno, Entonces, cierro el paréntesis, cierro el paréntesis. Hay, vos decís, 600.000 juicios se acumulados. calcula, yo no soy, perdón, no soy especialista en números, no soy sociólogo, menos soy economista. Voy a lo que dicen, por ejemplo, los que gestionan la solución hoy. Yo la escuché a la candidata presidencial para quien colaboré 8 meses, Patricia Bullrich, hoy eh, me parece una enorme personalidad del gobierno actual, es mi opinión, Ujú. le tengo absoluto respeto. La escuché en 2 presentaciones públicas defendiendo el proyecto de ley hablar de 650.000 o más de 600.000 expedientes en trámite. Un ejemplo público. De varios economistas escucho el mismo número. La verdad no me consta si son 600.000, 400.000 o 200.000. La cantidad que sean, son muchísimos, con un agravante que disculpa la morosidad judicial, que es, en el medio tuvimos una pandemia, ¿eh? Ujú. ¿Cuál Y sería, tuvimos cuál, expedientes parados durante años, 2 años y hasta más, sin movimiento. O sea, todo eso hace explosión ahora con las sentencias actuales. Entonces, son cientos de miles de expedientes. Me remito a lo que dicen las autoridades hoy promoviendo esta reforma, 600.000 para redondear. Si son 600.000 expedientes, son prácticamente 600.000 empresas. Evidentemente hay empresas que tienen muchos expedientes y sí te aseguro, son muchísimos más trabajadores, porque en todo expediente no hay un solo demandante. Entonces, ante esa bomba neutrónica que está explotando, o mirás para otro lado, o dejás que explote, o buscas una solución. ¿Por dónde pasa la solución? ¿Qué solución están Tenemos buscando para tenemos esto? una enorme ventaja, Marcelo, enorme ventaja. Y no la estamos aprovechando como merece ser aprovechada. Cuando en el 23 publiqué mi libro,
análisis del régimen de indemnizaciones y el título sigue, este tema había recién iniciado la explosión, en septiembre del 22. Y como dicen los chicos, la vi, supe ver lo que iba a traer como consecuencia, y supe ver que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en los temas de derecho ordinario, en las cuestiones de prueba, no se mete, en este tema se iba a meter, iba a receptar estos casos y los iba a resolver a favor de la postura que defendí en ese momento, que era no admitir el sistema que los jueces estaban implementando en la autoridad laboral máxima, en el Fuero Nacional, que es la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Eso estaba. Lo que pasó después es mucho mejor, porque hoy el proyecto actual en su origen se basa en un proyecto aprobado en diputados, en octubre del 24 en Comisión de Trabajo y en mayo del 25 aprobado en Comisión de Finanzas, solo sobre el tema actualización. Okay. En la elaboración de ese proyecto sí tuve intervención protagónica, y en la redacción del primer proyecto presentado a diputados soy el autor del proyecto presentado por tu coterránea, la diputada Racini. ¿Qué hicimos en ese proyecto? Mucho más y mucho mejor que en mi libro. ¿Por qué? Porque en el interín, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había emitido su primer fallo en un caso de estos donde los números se iban a la estratosfera, por no decir otra cosa. Y la Corte en ese momento, te hablo del 29 de febrero del 24, dijo: lo que están haciendo los jueces, no te voy a explicar el detalle, pero lo que están haciendo no se puede hacer. Tenemos que seguir con el sistema con el que veníamos desde que se prohibió la indexación por la ley de convertibilidad, que era la aplicación de tasas de interés altas en la ciudad de Buenos Aires, que son las tasas activas del Banco Nación. O sea, durante todos estos años de no poder indexar las deudas laborales, asterisco, tampoco los juicios civiles, tampoco los juicios comerciales, sí, lo que se hace en la justicia nacional y en muchos fueros locales con distintas tasas es aplicar tasas de interés moratorio fijadas por banco. Tasas de interés. En Buenos Aires no... se aplicaba tasa Banco Provincia, perdón. Aquí aplicamos tasa Banco Nación. Y cierro con esto el concepto. Cuando la Corte dijo, lo que están haciendo hoy no se puede hacer, hay que aplicar lo que estábamos haciendo, las tasas para actualizar de manera indirecta los créditos, porque no se puede de manera directa por inflación, vamos a seguir como hasta ahora, con las tasas más altas bancarias, más un agregado. La Corte admitió una creación de los jueces de la Cámara Laboral que era sumar los intereses al capital, capitalizar intereses, pero con un límite. Una sola vez, a la fecha que se notifica la demanda, ustedes pueden sumar los intereses al capital y después es solamente intereses. Si vos aplicás ese sistema, llegás, en el ejemplo que te dije, del 1.000.000 a los 11 millones de pesos. Ah, ok. Con tasa activa. Entonces, nuestra ley y parte de esta nueva ley hace esa aplicación en teoría. ¿Y qué para pasa? Los juicios anteriores, dice, como dijo el proyecto aprobado en diputados en octubre 24 y en mayo 25, para los juicios viejos, 600.000 o los miles que fuesen, la actualización tiene que ser por tasas de interés moratorio. En la norma quedó del Banco Central, en vez de Banco Nación. Okay. Y para los juicios nuevos, insisto, esto es más que mi idea, es mejor que mi idea, es superadora a mi idea inicial. Para los juicios nuevos, se negoció en el Parlamento, en las comisiones, ahí yo intervine, había jueces mayoritariamente que ya a fines del 24, cuando la Corte impidió dos sistemas que aplicaban antes, empezaban a aplicar directamente la inflación, pese a la ley de convertibilidad y pese a que la Corte la sostiene como válida. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hicieron los legisladores? Aceptaron una fórmula mixta. Para los juicios nuevos, la actualización directa por IPC más el 3% anual.
Pero, y ahí está el aporte nuestro, para los juicios en trámite, los que nos preocupan hoy, cuando la inflación está desmadrada y cuando tardaron tantos años, tasas moratorias del Banco Central. Eso estaba mejorando la propuesta inicial nuestra en el proyecto con doble dictamen de diputados y está hoy, por favor, está hoy en la ley de modernización laboral. Vos buscás el artículo 54 y el artículo 55 y el artículo 54 te dice, igual que el anterior aprobado en diputados, los créditos laborales se actualizan por IPC más 3. El artículo siguiente te dice, para los juicios anteriores, la actualización es por tasas moratorias fijadas por el Banco Central. Ahora, Jorge, ¿Hasta acá soy claro? entendí perfecto, entendí todo clarísimo. Porque hasta acá te pinté lo bueno, falta lo que hay que corregir. Ahora me va a decir lo que hay que corregir, seguramente de acá para atrás. Ahora, de acá para adelante. Siempre de acá para adelante. Que no tengamos otra vez algún piquito de inflación porque se nos complica otra vez. Vos me estás dejando el arco sin arquero. Yo me equivoco, lo dije en el Congreso de Abogados, con muchos que opinaban en contra de mi postura, y es legal que sea así, es legítimo que sea así, y es válido y es humano. Sí. Pero estoy convencido, si no, no lo diría. Sí. Y estoy convencido, se lo dije a diputados de extracción sindical como Palazzo, que tenemos un muy buen trato, como Manrique en el Congreso, las 4 veces que estuve. Defendiendo esta postura, yo defiendo al trabajador. Y se me quedaban mirando. Porque quiero que el trabajador cobre, que mi cliente pueda pagar, y que los demás no se quedan en la calle. Uh-huh. Y estoy convencido de eso. Que es una solución ecuánime. No es la solución numéricamente más justa en un país ideal. Es la solución posible en un país con una situación heredada de juicios viejos e inflación altísima. Sí. Y la dice la Corte, no la digo más yo, desde una isla como el náufrago. Sí. Lo dijo la Corte y lo está aplicando hoy la Corte en cada fallo donde frena las sentencias exageradas y habla de enriquecimiento indebido del acreedor. Sí, palabras de la Corte textuales. Entonces, a mí no me gusta el IPC como sistema. A mí, Jorge Samuelian, no me gusta. Si vos te torturás con el capítulo 23 de mi libro, yo lo sigo aplicando en cada recurso donde voy a pedir auxilio a la Corte o al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para defenderme de estos fallos enloquecedores, y sigo usando los argumentos del 23. Son válidos hoy. La realidad es que la ley de convertibilidad busca evitar cualquier desborde inflacionario, son palabras de la Corte, evitar la inflación y cualquier sistema que la conlleve, como el SER, como el RIPTE, porque eso puede generar desbandes, y lo que la ley pretende, y la Corte en sus fallos históricos, si hay un fallo del año pasado, en un caso de civil, es defender la economía nacional, ¿sí? Para decirlo muy simplemente. Entonces, yo estoy convencido que gracias a la gestión de este gobierno, la inflación hoy está controlada. Pero yo no miento y tampoco adivino el futuro. Nadie me garantiza lo que puede pasar con la inflación en 10 años para adelante. No, claro. Rezo, soy una persona de fe, rezo porque prime el sentido común y no volvamos a pecar como ya hemos pecado. Pero la realidad que es abrir un agujero en un dique, habilitar la inflación para el futuro. Claro, para mí. Sí. Hoy te dije que soy negociador. Sí. Si en el Congreso, para convalidar el sistema nuestro, que era el que después avaló la Corte, ya había avalado la Corte, perdón, originalmente era solo nuestro, de tasas para todo lo que está en trámite, sí. Si el precio de eso es aceptar la inflación para adelante, firmo con las 2 manos. Ok. Tomás un poquito de riesgo, pero lo preferís. ¿Por qué? Porque entonces tengo una ley que me evita el quebranto masivo de empresas. Sí. Y hoy nos estamos exponiendo, y no miento y no exagero, a un quebranto de empresas y a un desempleo que no hemos visto ni en la pandemia. Sí. Te hago una si pregunta. Se convalidan sistemas de actualización para atrás, ahí viene la parte del vaso medio vacío. Sí. Si se convalidan sistemas de actualización para atrás que se basen en el IPC,
como hacen muchas sentencias hoy, que aplican directamente el 100% del IPC, no hay forma que una empresa pequeña, mediana o aún grande siga viva pagando esos juicios. Y te digo lo que puede pasar porque lo veo hoy. Las empresas con recursos se concursan. Es un término, es un juego de dialéctico. Sí. Las empresas humildes bajan la persiana o hacen trampas y abren otra empresa. Yo no estoy buscando la trampa, no estoy buscando el desempleo. Estoy buscando que se pague y que se cobre. Es más, te digo, que mis clientes no tengan excusa para no pagar. Mirá un matiz, te dije antes, 11 millones o 25 millones. Sí. En el texto original del Senado se hablaba de tasas activas del Banco Central y no quedaba en claro cuáles. Entonces, presentamos un documento donde sosteníamos con el Instituto para el Crecimiento que se dejara en claro, y coincidía con nosotros la Fundación Mediterránea nada menos, se dejara en claro que era la tasa fijada por el Banco Central por un comunicado 14290. Esa tasa que hace un mix, te digo, no soy experto en números, tengo quienes me informan en eso, daba 25 millones en vez de 11, en mi ejemplo. Firmo también, Okay. porque es una tasa del Banco Central y da números que la empresa, perdón, es alergia a estos números. Sí, sí. Da números que de alguna manera u otra se tienen que poder manejar. Sí, te entiendo. Déjame que te haga Ahora, dos preguntas. cuando yo me enfrento, sí, en el mismo ejemplo, si aplicás el IPC más 3, en el mismo ejemplo, el millón de pesos y 10 años concretos y redondos, el número pasa a ser de 120 millones. sí, Como te dije, hay sistemas peores que aplicó la justicia, sí, hasta 280. Pero vamos ahora a concentrarnos en la ley actual. Si bueno, me permitís. sí, ahí hay a los dictámenes que traía la Cámara de Diputados de la cual vos participaste, dictámenes de los cuales vos participaste, tuvieron una modificación ahora en este proyecto hasta donde Exacto. que le metieron una especie de piso a esas tasas Ahí que va. ustedes, y el piso a lo mejor complica un poco, ¿no? Muy bien, 10 felicitados. Terminá el panel vos porque ya está. Ese es el problema. Si no hubiera piso en la redacción actual tiene defectos de redacción. No Ajá. puedo no decirlo. Fáciles de subsanar. Está mal escrito. Está mal escrito, el sentido está claro, pero está mal escrito a qué juicios anteriores se aplica. No puedo no decirlo, me estaría traicionando. Sí. Si vos tenés, porque ese fue, viste cuando te dicen, analizar una ley en sus objetivos y en su origen, en el porqué de la ley. Sí. Bueno, el porqué de esta ley lo conozco, lo viví, lo defendí. Sí, el espíritu del legislador. Era evitar el quebranto de empresas por aplicar inflación para atrás. Era frenar, pongo la manota en cámara, frenar este último criterio que prima en la justicia nacional, en las cámaras, 9 de cada 10 cámaras, hay una que no hace más esto, que está sentenciando conforme tasas, y lo valoro muchísimo, pero esto es de fines de año pasado. Pero si no, casi la totalidad, algunas aplican RIPTE también en algunos casos, casi la totalidad está aplicando inflación. Entonces, para evitar eso, se negoció y quedó inflación para adelante, una inflación manejable, y tasas para atrás. Entonces, si yo a estas tasas para atrás, en vez de manejarlas a través de lo que dicen los bancos, Nación, provincia, el de Jujuy, el de Santa Fe, los jueces los habilito por ley a aplicarle a esa, apliquen tasas, pero la tasa que apliquen para evitar el 100% del IPC, no te olvides del objetivo, no puede ser menor el resultado que el 67% del IPC, me estoy pegando un tiro en los pies. Y eso está figurando hoy. Hoy figura así. En números, en este ejemplo redondito, sí. El millón, con tasa Banco Nación, 11 millones, con la última tasa
la anterior, porque la última que fijó el Banco Central era muy alta, creo que la han corrido del medio, que era la tasa TIM, daba más que la inflación, pero con la anterior tasa del Banco Central, que sigue vigente, 25 millones, con el 100% del IPC más 3, 120 millones, con el piso, 80 millones 800. Claro, 80 millones. Ahí está. Entonces yo te digo, ¿qué le otorgo a una pyme o a una empresa golpeada como está? Encima estamos en época de empresas rasguñando las piedras para no caer. Sí. Entonces, olvídate, aunque estuviéramos en épocas de holgura económica, ¿sí? Si yo le digo a una empresa, hago una ley, te doy la solución, como queríamos en el Congreso, IPC para adelante, los jueces no van a poder aplicarte IPC para atrás, ni RIP, ni capitalización anual repetida cada año, ningún sistema más que el de la ley. ¿Cuál es el de la ley? Tasas. Perfecto. ¿Cuánto da? 20, 30. Uy, ¿cómo hago? 15. Uy, qué bueno. Perfecto. Pero te termino diciendo, el resultado de estas tasas no puede ser menos que 80 millones en vez de 120. Vos te morís igual. Sí, entiendo. Entonces, te cambio el sistema de ajusticiamiento. Quizás la guillotina duela menos que el garrote vil, pero te mato igual. Y genero desempleo igual. Y lo que necesito, perdón y hago un punto, lo que necesito hacer como legislador, y sé fehacientemente, porque confío en la buena fe de quienes están trabajando en esto, absoluta buena fe, el objetivo es, con errores humanos, como ese de los 108, o este del piso tan alto, porque hay una alternativa, hay un plan B, puede ser un piso, pero bajo. Pero digamos, con un error de buena fe, como entiendo es este, porque no dudo y repito en la buena fe de la gestión actual en este objetivo de crear empleo, de remover los obstáculos que la legislación genera a que las empresas no tomen gente en blanco, pues con esto destruyo el objetivo principal. Sí, se entendió. Porque destruyo al empresario. Déjame que te haga una pregunta. Porque yo te pregunté por el tiempo, ¿cómo puede ser que demoren tanto, 10 años, 12 años, 15 años, una cosa de locos? Tampoco entiendo bien cómo puede ser que las cámaras del trabajo desollan, no sé si se dice así, a lo que la Corte marca. Porque se supone que la Corte marca para los tribunales inferiores, marca como un norte. Y las cámaras del trabajo hacen lo que quieren. Bueno, otra vez lo dijiste bien y me estás sacando letra. Yo tengo que decirte, habla menos, déjame lucir. Es que es así. Ojo, ahí sí te puedo aportar la precisión técnica sin aburrir a la audiencia. Los fallos de la Corte, este es el derecho no anglosajón, los fallos de la Corte no son ley. La Corte resuelve el caso paradigmático inicial, donde prohibió la capitalización repetida anualmente y dijo una sí, pero todos los años no, y fue un gran regalo que hizo la Corte al sistema, porque mejora el crédito y no destruye empresas. Sí. Me pareció una genialidad que admitiera esa capitalización por única vez. Ese fallo se dictó en la causa Oliva contra Coma Sociedad Anónima. Yo no conozco al señor o señora Oliva, perdón que no me acuerdo si es señor o señora, y no conozco a Coma Sociedad Anónima. ¿Sí? Pero a ese juicio fue aplicable de manera obligatoria. Para los demás no. La Cámara, en 13 días, se volvió a reunir y fijó otro criterio. Y dijo, como la Corte sostiene que esto no se puede hacer, lo acatamos. La Cámara fijó otro criterio, que fue, apliquemos el SER como tasa moratoria. Claro, una gambeta. El SER no es una tasa moratoria y da otro resultado bestial. En 5 meses, ya no en 15 meses, en 5 meses, en otro caso que no intervine, la Cuadra contra el DirecTV, la Corte dijo en 5 meses, no se puede aplicar SER, el SER no es tasa, da enriquecimiento indebido, crece el crédito 19.000%, esto no se puede hacer. La Cuadra con DirecTV, el nuevo fallo lo vi y se aplicó la tasa que la Corte decía, pero multiplicada 15 veces. No sé qué pasó después, no lo seguí investigando el caso. Lo que yo no podía creer, y sigo sorprendido como vos, y vivo de esto, y no pensé que iba a pasar. Así como dije, la vi que la Corte iba a tomar estos casos, y la vi
que la Corte iba a resolver frenando este criterio de capitalizar todos los años porque llegaba a números locos, la Corte ya había, perdóname, esto es obligado que lo diga, la Corte no lo vi porque soy sabio, solamente hago el esfuerzo de poner la cola en la silla y de leer. Y estaba escribiendo el libro y tenía que estudiarlo y leerlo. Y dediqué un mes a estudiarlo. La Corte lo que había dicho en causas civiles era: no se puede aplicar la tasa activa multiplicada por 2. Por 2. Entonces, no era muy difícil imaginar, no me gané el premio Nobel por imaginar que no iba a admitir que cuando tiramos números con la gente de mi estudio en el 23, en verano, me daba 1.050.000.000 en 10 años. Por eso me di cuenta de lo que iba a pasar y lo supe advertir. Ahora, lo que nunca supe ver, y reconozco que me equivoqué, y me autoflagelo por haberme equivocado, es que esa doctrina que la Corte fija fuera desoída por los tribunales inferiores. Y con dos matices, si me permitís un minuto más, que agravan, pero enormemente la realidad, que esta ley tiene que solucionar. Y para solucionar un problema tiene que conocerlo completo quien legisle. No es solamente que la Cámara, en mayoría, y muchos jueces de primera instancia en Capital, otros no, siguen aplicando sistemas que no son el de la Corte de tasa activa y una capitalización en casos nuevos. En casos nuevos. Cuando entiendo deberían todos encolumnarse en la doctrina de la Corte, porque tiene fundamentos sobrados esa doctrina. Como dijiste vos, sienta jurisprudencia, no es obligatoria, pero hay fallos de la Corte clarísimos donde dicen: para apartarte de mis fallos, tenés que fundarlo y bien. Lo digo muy brutamente, ¿sí? Entonces, no es que solamente me equivoqué porque yo celebré el primer caso que ganamos en la Corte, la condena de 1.200.000 era de 150 con el sistema aplicado y bajaba a 15. Sí. Yo sé lo que celebré con mi cliente cuando le di la buena nueva un viernes a la tarde de que la empresa seguía viva. Sí. Y nunca imaginé que la sentencia posterior, ya te hablo del segundo monstruo, no que la sala tal o cual o el juzgado tal o cual, pese a que la Corte emitió opinión, siga aplicando otros sistemas en casos nuevos. Lo peor es que en casos como este, donde la Corte ya nos dio la razón, y la Corte saca fallos muy cortitos y te dice: se dan los parámetros de Oliva o se repiten los parámetros de la cuadra. En consecuencia, soy textual, déjese sin efecto el fallo y díctense nuevos fallos conforme a estos parámetros. Claro. O estos argumentos. Entonces, mi lógica jurídica era: el juez A o el juez B o el juez C, quizás en desacuerdo, quizás apretándose la nariz, tiene que hacer un fallo cumpliendo con lo que dice la Corte. Pues la realidad es que hoy ganamos 4 casos en la Corte y en los 4 casos ya tengo 2 donde el segundo fallo repite el fallo anterior que la Corte dejó sin efecto. Sí, entiendo. Bueno. Entonces, si esto no lo arreglás por ley, esta locura jurídica y este enfrentamiento con buenos modales entre jueces que con argumentos propios que son válidos si no fueran opuestos a la Corte, y cuando llegamos a la Corte convalida que están mal, en el medio, perdón, y cierro, los juicios al ir a la Corte, hasta que la Corte no se aboca a ese expediente, los juicios siguen en ejecución, siguen en trámite de cobranza, porque técnicamente están terminados. Correcto, la Corte correcto, no es una correcto. tercera instancia. No, correcto. ¿Vos sabés que las empresas son objeto de desapoderamiento, de embargo ejecutivo Correcto, de sí. estos millones de pesos cuando los tienen? Y la plata se la lleva el trabajador y el colega bajo caución juratoria de devolverla si el juicio baja de monto. No, una locura eso. Yo tengo hoy un caso que te puedo aportar, no en público, donde la sentencia segunda ratificó el fallo de la Corte. Estamos otra vez en nuevo fallo, esperando nuevo fallo de la Corte. Pero cambió la forma de aplicar el SER y da menos plata. Sí. En vez de, discúlpame que te diga, en vez de 45 da 30 y pico. Sí. Entonces,
le pedimos, como le habían sacado a la empresa toda la plata de la cuenta, Sí. le pedimos al juez de ejecución, y cumplió como corresponde, que intime al colega a devolver 8 millones que por ahora sobran, lo cumplió, y el trabajador nos está debiendo 18 millones de pesos. Que cuando el juicio termine, el monto bajaría de 35 a 4. Ah, Pero en el medio, la empresa está desapoderada de esa plata. Entonces, todo esto vos lo solucionás con una ley que no tenga este piso, o negocio y acepto. ¿Entienden quienes resuelven el tema que tiene que haber un piso atado a la inflación? Bueno, mira, es muy fácil. En castellano, en latín y en armenio, un piso es algo bajo. sí. Un piso no es 2/3 del total. Si vos me pones un piso del 10, del 20, del 25, ¿te gustó el 67? Dame un piso del 33%, también firmo. Jorge, Porque tengo sí, algo para discutir. sí. Lo que sería ridículo sería llegado a este punto que si el empleado tiene que devolver plata, se aplique el mismo criterio que aplicaron los juzgados laborales para calcular la indemnización, y ahí nos metemos en otro problema. Bueno, Jorge, te agradezco mucho todo lo detallado que ha sido tu explicación, porque ha sido muy, muy clara. Hay un problema ahí que hay que resolver, me imagino mañana, hoy, mañana se tiene que resolver, porque en diputados tienen que corregir las cosas que no han venido bien del Senado para devolverlo. No sé cómo saldrá, te llamo en unos días para que me cuentes. Insisto con el mensaje positivo. Se mantiene el sistema actual. Lo desnaturaliza un piso muy alto, Ok, está entendido. que no está en la Corte, no está en la jurisprudencia. Se puede bajar el piso y seamos todos felices, porque las empresas van a tener cómo pagar, cómo negociar, se les da el pago en cuotas a las chicas, a las grandes en 6 cuotas. Hay más paliativos que se pueden dar, pero si vos no bajás ese piso, es muy difícil que las empresas que no son grandes, ese 33% de ahorro en la inflación, les dé oxígeno para seguir pagando sueldos y cargas sociales. Jorge, muchas gracias. Te agradezco un montón el tiempo y todas las explicaciones. Muy amable como siempre. No, un placer y gracias por el conocimiento que me facilitó tanto. No, al contrario. Gracias. Adiós. Nos vemos en la próxima. A disposición. Hasta luego. Bueno, y nosotros nos despedimos también. Hasta la próxima, hasta el próximo encuentro aquí en Fisherton Plus, donde vamos a hablar de economía, de negocio, de política, de estas cosas, con un poco más de detalle, con un poquito más de profundidad. Nos vemos en la próxima. Chao.